Segunda de Timoteo, capítulo 3, y compartiré desde el versículo 14 al versículo 17. He titulado este pensamiento, esta predicación, Los beneficios de la Escritura, porque realmente estamos en una epístola que es una epístola pastoral, dirigida a pastores y maestros, pero por esa causa no tenemos que desechar esta epístola, porque esta carta tiene muchos beneficios para el creyente, para la iglesia en el día de hoy. Entonces, hermanos, me gustaría que me prestarais atención y que todos me sigáis. Hoy en día es un poco difícil decir abrir las Biblias, porque, bueno, muchas veces pues abrimos los móviles. Pues bueno, sea lo que sea, abrirlo y acompañarme en este mensaje. Necesitamos la Escritura. Realmente la necesitamos, tanto como al Señor. Tanto. ¿Necesitas a Dios? Pues sí, lo necesito. ¿Y necesitas su palabra? Espero que digas un sí, pero un sí bien fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Realmente vivimos en un tiempo pues, que ha cambiado mucho, un tiempo de confusión, un tiempo en el que no hay absolutos, en el que todo vale, todo está bien. La sociedad cree una cosa y si realmente tú eres feliz haciendo lo que crees, pues adelante, no hay problema. Tenemos diferentes caminos, caminos que son correctos y caminos que no lo son, pero para la sociedad no es así. Todos los caminos son verdad, porque hay una verdad relativa, no hay una verdad absoluta en la sociedad de hoy. Y realmente esto puede afectar y afecta a la iglesia en el día de hoy. Hay iglesias en las que la cultura, en el que la filosofía, en el que las formas de pensar de la sociedad ya se han metido, ya está dentro de la iglesia. Y no es que entren a nuestras iglesias, sino nosotros que vivimos en la sociedad, nos afecta en nuestra interpretación bíblica, en la forma en la que entendemos la Biblia. Hoy en día el modelo de masculinidad y feminidad, pues realmente es algo que está luchando. Es algo que se enfrenta qué es masculino y qué es femenino. Es por poner un ejemplo. La sociedad complica decir si tenemos un hombre delante o tenemos una mujer. Estuve viendo en YouTube una chica que, bueno, la calificaría de religiosa porque ella tiene una forma de ver la vida, tiene una religión a la cual sigue. Esta chica dice, responde a esta pregunta, ¿eres hombre o eres mujer? Y esta chica responde, tenemos que dejar de encajar todo en cajitas. El género es un espectro de muchas cajitas. El género no puede basarse en hombre o mujer. Y ya está, el género no es solo él o ella. Tenemos que olvidarnos que solo existe una caja azul o una caja rosa. Y empezar a comportarnos como debe ser, como exige la sociedad. Estamos en otro tiempo, no seamos anticuados. La sociedad implica que el género ya es absurdo. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué piensas de esta declaración? ¿Qué piensas de lo que está diciendo esta chica en este vídeo? Por supuesto, todos los que estamos aquí sabemos que no está diciendo la verdad. Y yo me pregunto, ¿cómo crees que esta chica no está diciendo la verdad? O mejor te pregunto, ¿cómo crees que lo que tú crees es verdad?
¿Cómo lo crees? Porque cualquier persona en esta sociedad te va a preguntar esto. ¿Cómo lo crees? ¿A dónde basas tus creencias? ¿En lo que dice tu hermano? ¿En lo que ves en la televisión? ¿En lo que lees en un libro? ¿En lo que realmente tu conciencia te está diciendo en ese momento? ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? ¿Cómo debe ser la educación de nuestros hijos? Porque realmente la cultura está afectando a nuestra vida. Está afectando en todo esto. En la educación de nuestros hijos, en nuestras decisiones. ¿Cómo sabemos que todo lo que seguimos cada domingo es cierto? Y no estoy diciendo que los pastores no digan la verdad, por supuesto que no. Pero ¿dónde se basa nuestra confianza? En 2 de Timoteo 3, de 14 al 17, Pablo nos da una explicación al respecto de todas estas preguntas. Pero primeramente quisiera explicar un poco el contexto que hemos leído antes, no hace falta que vuelva a repetirlo. En 2 de Timoteo capítulo 3 vemos que en los versículos del 1 al 9 encontramos las características de los postreros días. Los últimos tiempos, estos postreros días que vienen desde la muerte del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. ¿Podemos decir que estamos en los postreros días? Por supuesto, estamos en los postreros días. En esos postreros días, Pablo dice lo que le dice a Timoteo, las cosas que él debe saber, las cosas que él debe perseverar en estas cosas, donde habrá personas que serán amadores de sí mismos, personas avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, contumaces y una serie de calificaciones que dan la descripción de los hombres que realmente nos encontramos día a día en cualquier lugar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos, se aman su deleite, no aman a Dios, porque viven en contra de la voluntad de Dios. Y en el versículo 5 nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. A ellos evita. Dales la espalda. No estés con ellos. No estés con ellos, no les sigas, no les escuches. A estos evítalos, Timoteo, porque no son de ningún bien para tu vida. Tendrán una falsa devoción, parecerán que son devotos, parecerá que son hombres de Dios, pero realmente no lo son. Realmente no siguen a Dios, realmente siguen una filosofía, como esta chica que hemos escuchado en la introducción. Siguen una filosofía que ellos mismos se han inventado, ellos mismos han expresado para la vida, queriendo engrandecer su propio corazón, queriendo satisfacer sus propios deseos. Y esto es lo que vemos en el día de hoy. En el día de hoy vemos religiosidad. Mucha religiosidad y muchos religiosos. Incluso aquí en la epístola a 2 de Timoteo se infiltran en la iglesia. Están infiltrados en las iglesias y vemos también iglesias que aceptan la homosexualidad, iglesias que están haciendo lo que ellos quieren con la palabra, transgiversan la palabra para satisfacerse a sí mismos, para engrandecer su negocio, porque no les podemos llamar iglesia. Y en estos últimos días habrá personas que no aman a Dios, que personas que dicen que siguen al Señor, pero realmente llegan a su casa y desprecian a su mujer, no quieren a su mujer. Veremos personas en este siglo de muchas religiones con corazones vacíos, corazones donde dentro de su corazón no hay nada. No hay nada
dentro de su corazón. No hay nada verdadero, no hay nada. Estas personas necesitan ser transformados por la palabra de Dios, porque en ningún momento fueron transformados por ella, en ningún momento. La iglesia a la que Timoteo está en Éfeso interpreta que vendrán hombres que van a atacar la iglesia. Esto es una realidad en el día de hoy. Pablo les aconseja que evite a estas personas, que eviten porque no van a hacer nada bien en la iglesia. No se trata de que se separe de ellos, no son separatismos. Simplemente lo que está diciendo es que no tengas comunión con personas que no tienen comunión con Dios. Simplemente ten comunión con hermanos que tienen comunión con Dios. Es muy simple. Si te encuentras con ellos, bueno, predícales el evangelio. Pero no tengas amor, compañerismo y estar junto a ellos, ¿no? Porque no son beneficiosos para ti. Y en el versículo 13 nos dice cuál es la condición moral a la que se encuentran estos hombres. Irán de mal en peor. Estos hombres irán de mal en peor. Serán engañados y engañarán. Estarán siendo engañados. Y realmente son ciegos, guías de ciegos. Sepulcros blanqueados, decía el Señor Jesucristo. Son estos hombres. Son estos hombres realmente que son unos hipócritas. Hombres hipócritas. Hombres que, amén, Señor Jesucristo, aquí estamos. Quizá vienen a los cultos, quizá diezman al Señor, dan su limosna, dan su dinero todos los domingos, pero ellos no sienten realmente, no han sido transformados por el Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos, en este tiempo malo? Frente a estas falsas doctrinas, frente a estos falsos profetas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer contra estas filosofías que nos bombardean? Estas filosofías de vivir, de maneras de vivir. Estas filosofías que están invadiendo esta sociedad. ¿Qué debemos hacer frente a todas estas cosas? ¿Qué debemos hacer para seguir la verdadera voluntad de Dios? Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Y antes de ello quiero hacer una oración. Señor, te pedimos que tu palabra sea tan importante para nosotros que nos mueva a escuadriñarla, Señor. Que nos mueva a obedecerla, Señor. Que nos mueva a seguirte realmente como tú dices en tu palabra. Porque queremos ser hombres de Dios, Señor. Hombres y mujeres de Dios que te aman a ti, que aman tu palabra, Señor. Y que muestran que tú eres real en nuestra vida, Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que tú dices es lo que realmente expresamos, lo que realmente hablamos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En estos versículos Pablo recuerda a su hijo espiritual Timoteo tres beneficios que son de absoluta importancia en nuestra vida. Tres beneficios que como
Timoteo tiene que utilizar en el ministerio, tenemos que utilizarlo nosotros en nuestra vida cristiana. Tenemos que utilizarlo nosotros cada día de nuestra vida. Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es de toda confianza, es confiable porque es inspirada por Dios. Toda Escritura es provechosa porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Y toda Escritura cumple la única manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir en toda buena obra. Nosotros necesitamos la Biblia. Necesitamos la palabra del Señor. Y quizás estás pensando, bueno, eso ya lo sé. Traigo mi Biblia o traigo mi móvil con la Biblia. Necesitamos leer la palabra del Señor. Necesitamos escuadriñar la palabra de Dios. No solo para venir los domingos al culto, no solo para eso. La necesitamos para que esté permanentemente en nuestra mente, permanentemente en nuestra vida, para hacernos hombres de Dios. Para eso lo necesitamos. Quizá esto lo hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero que esta mañana te des cuenta del tesoro tan maravilloso que tenemos, del tesoro tan maravilloso que el Señor nos ha entregado, que el Señor nos ha dado. Quizá la vemos y vemos que es un libro con hojas y no entendemos nada más de la palabra de Dios. Versículos, escuchamos los milagros del Señor Jesucristo. Quizá tenemos versículos que nos gustan más, preferidos, pero realmente la palabra que tú tienes está obrando en tu vida, está obrando la palabra del Señor. Realmente, si no la lees, si no lees la palabra, en el día de hoy, mi oración es para que la puedas leer con gozo, con mucho gozo. No sé dónde. La palabra del Señor, si no la lees, es para que la puedas leer con gozo. Y si la lees, si tienes una habitual lectura de la palabra de Dios, es para que puedas incrementar tu lectura, para que puedas gozarte en ella. Y que sepas cuál es realmente el valor de la Biblia en tu vida. Porque muchas veces pues la tenemos en nuestra casa, la tenemos encima de la mesita y hemos pensado, bueno, la voy a dejar aquí porque bueno, realmente quiero empezar a leer la Biblia todos los días. La tengo en la mesita, la tengo preparada, pero llegamos a ella y leemos 4 o 5 líneas y nos aburrimos, nos desconectamos, la volvemos a dejar en el sitio donde estaba y no avanzamos nunca en la palabra del Señor. La Biblia se encuentra todo lo que necesitamos saber en la vida cristiana, todo. Como dice la Confesión de Fe de 1689, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe, obediencia, salvadores. Lo primero que podemos citar en este texto es que Pablo exhorta a Timoteo a permanecer en la palabra de Dios. Palabra del Señor, que está enseñada desde la niñez, desde que era niño. Su abuela Loida y su madre Eunice le habían enseñado desde pequeño, desde bien pequeño. Tenía una familia creyente, una familia que se había convertido al Señor. Pablo había estado con estas personas, habían convertido al Señor. Desde pequeño había sido enseñado en la palabra del Señor. Y lo que dice el texto que Timoteo estaba persuadido. No solo
tenía un conocimiento intelectual de la palabra, y esto es importante, sino que Timoteo estaba persuadido de la palabra del Señor. Persuadido es que estaba convencido de su verdad, estaba convencido de su valor y de su importancia para su vida. Cuando tienes algo y realmente no estás convencido de ello, pues realmente no lo usas. Quizá pues lo utilices en un rato, pero no lo usas. Es cuando comienzas a leer la lectura de un libro y realmente este libro pues no te interesa. No acaba de coger el interés para ti y lo dejas a un lado y no sigues leyéndolo. Es cuando por ejemplo, empiezas a ver una película. Empiezas a ver una película y no coges el hilo de la película, no entiendes su significado, no entiendes de qué va esta película. Y pues realmente acabas durmiéndote o acabas desconectando de la película. Dices, bueno, sí, habían buenos actores, pero realmente la película pues no me convence. Pero Timoteo había aprendido muy bien el valor que tenía la palabra de Dios en su vida. El versículo 16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura es de toda confianza. La Escritura es confiable para nosotros, de toda confianza para nosotros, porque es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Pablo se refiere a toda la Escritura, a cada parte de la Escritura, a cada libro, a todas las hojas de la palabra de Dios. Todas las hojas de la palabra son inspiradas por Dios. Cada escrito que los escritores originales escribieron, cada escrito fue conducido por el Espíritu Santo para que realmente fueran escrita la voluntad del Señor. Pero ha pasado el tiempo, sí, ha pasado muchos siglos, pero el Señor ha preservado su fundamento. Tenemos la Biblia con diferentes traducciones, tenemos la Biblia con diferentes idiomas, pero el Señor a través del Espíritu Santo ha preservado su esencia, ha preservado su voluntad para la iglesia. Así que decir que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, que toda la Escritura tiene toda la autoridad de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis. Y mucho más que decir que la palabra tiene autoridad de Dios, es que la palabra tiene poder de Dios. La palabra es activa, la palabra da vida. La palabra tiene el poder de Dios. La palabra que Pablo utiliza en las Biblias de hoy para inspirada es una palabra que solamente la utiliza Pablo. Es una palabra que no existe en ningún sitio. No se ha encontrado en ningún escrito antiguo, no se ha encontrado en ningún documento, no se ha encontrado en ningún hallazgo arqueológico. Es una palabra, digamos que es acuñada, fabricada por Pablo. Es una palabra que dice ser teopnestos. Y esta palabra significa que es soplada por Dios. Es una palabra que nos quiere expresar que es expulsada desde los pulmones de Dios. Esta es la palabra que tenemos aquí. Expulsada por Dios, por sus mismos pulmones. Y esto no quiere decir que la palabra que leyera Timoteo no fuera de esta manera, sino era palabra expulsada por Dios. Y esto lo pone aquí Pablo, lo pone aquí en esta segunda carta a Timoteo, para que las personas en el momento en el que se leyera esta carta, se dieran cuenta de que la misma palabra que utiliza el Señor para en Génesis 1 para decir
se hizo la luz y la luz se hizo. La misma palabra de poder que que el Señor utiliza en Génesis 2 para decir que formó un hombre y sopló y le dio aliento de vida, esta misma es la palabra del Señor. Es para que aquellas personas que iban a recibir esta carta se dieran cuenta que el mismo poder, en Génesis, el mismo poder es el mismo poder que está escrito en la palabra. Es el mismo. Esa palabra está inspirada con el mismo poder de Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo es que es el mismo poder creador. El mismo poder creador que creó los cielos, que creó la tierra, que creó el hombre, ha creado la Escritura con este mismo poder para salvar. Este mismo poder para santificar. Este mismo poder para que su pueblo se forme a su voluntad, se forme a la estatura del varón perfecto, se forme como el Señor Jesucristo. La Biblia es, por tanto, un libro vital para cada uno de nosotros. No hay ningún otro libro que lo pueda hacer. Solo la Escritura produce vida. Solamente la Escritura produce vida. Y no sé si te habrás encontrado con alguien que se habrá convertido leyendo la Escritura. Yo soy uno de ellos. Yo leí el libro de Romanos y realmente la Escritura me mostró la vida. La Escritura me dio la conversión. La Escritura tiene poder, hermanos. Tiene poder y es activa para dar vida. Pero la Escritura realmente la tenemos al alcance de nuestra mano. Pero la Escritura la tenemos que utilizar. La Escritura la tenemos que usar. Porque somos bendecidos por Dios, por ella. Tenemos la palabra, tenemos la voluntad de Dios, tenemos la sabiduría de Dios. Esto es como cuando te diagnostican una enfermedad y tú estás sufriendo mucho, estás sufriendo por esa enfermedad y el médico te da un medicamento eficaz para tu enfermedad, pero ese medicamento no te lo tomas, ese medicamento lo dejas ahí, lo dejas a un lado y es entonces este medicamento deja de ser eficaz para ti. ¿Por qué? Porque no lo tomas, porque no lo has tomado. Aun cuando, sabiendo estas cosas, encontramos creyentes que no se conforman con la palabra del Señor. Encontramos creyentes que no utilizan realmente la palabra de Dios. Encontramos personas también que en vez de acercarse a la palabra de Dios con mansedumbre, pues se acercan a la palabra de Dios siendo altivos. E incluso quieren decir, bueno, pues y quieren incrementar cosas en la palabra del Señor que la palabra del Señor no tiene. Y quieren darle explicaciones que la palabra del Señor no te da. Quieren poner sobre la palabra sus propios pensamientos y no someterse a ella. Y lo que tenemos que hacer es primeramente ser sometidos en la palabra del Señor, someternos a la voluntad de Dios. Algunos tienen en la mesita del dormitorio la palabra de Dios, pero nunca la utilizan. En el contexto que vivimos hoy hay muchas influencias que nos afectan a nuestra vida. Muchos pensamientos, muchas culturas, muchas formas de vivir. La sociedad está cambiando a ritmos agigantados. Tenemos muchas personas religiosas, tenemos muchas nuevas religiones, tenemos nuevos cristianismos, tenemos nuevas iglesias, tenemos todo tipo de cosas que están fuera de la palabra de Dios. Pablo nos está exhortando esta tarde a que, como hizo con su amado discípulo Timoteo, a que toda escritura es de máxima autoridad, toda escritura es de máxima credibilidad, toda escritura es de máxima autoridad para nosotros y es la máxima autoridad vigente en el día de hoy para la iglesia del Señor. Porque ella va a ser la que encienda tu mente.
Va a ser esa lámpara que encienda tus ojos, te encienda tu forma de pensar. Dice que la palabra del Señor en el Salmo 119, 105, que la lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, es la palabra del Señor. Esta es la palabra que te va a guiar en este mundo tan perdido, en estos tiempos tan peligrosos como los que estaba viviendo Timoteo en este momento, en estos momentos, en estos tiempos tan difíciles. Esta es la palabra que va a ser para ti la lumbrera, va a ser para ti el camino del Señor para tu vida. Porque si no, ¿cómo piensas que es el camino del Señor? ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas que es la voluntad de Dios para ti? Si no conoces lo que el Señor quiere de ti en esta palabra, realmente no sé si realmente estás siguiéndote a ti mismo, lo que piensas del Señor, lo que escuchas del Señor, que lo que realmente quiere de ti Dios. Un comentarista dice de la palabra del Señor: la escritura proviene de Dios y nos salva de Dios. Es su revelación a la humanidad caída. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios revela su verdad, su carácter, sus atributos y su plan divino para la redención del hombre, el cual Él creó a su propia imagen. Incluso predice la redención futura del resto de su creación, que será también liberada de la corrupción en la tierra, para gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entra en un gime y sufre dolores de parto. Ahora la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la verdad para la iglesia. Nosotros estamos aquí, usémosla, usemos la palabra de Dios. Qué maravilla encontrarnos en el día de hoy con la Biblia. Pero sin el acercamiento diario, sin la meditación diaria de la palabra de Dios, sin el estudio consecutivo de lo que quiere el Señor para ti, sin este conocimiento, estás siendo un creyente débil. Estás siendo un creyente en el que todas estas filosofías y formas de pensar pues te pueden afectar. O realmente estás siendo un creyente que no le estás dando toda la gloria que Dios se merece. Porque realmente no lo sabes. No sabes realmente. Vamos a ver cómo la Biblia es provechosa para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y este motivo es un motivo que siempre es vigente, siempre está presente. La escritura siempre es inspirada por Dios. En cualquier edad, en cualquier época, en cualquier circunstancia, es útil y actúa para producir algo. La escritura produce algo en tu vida. Dice, escribe en el texto que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fijemos que Pablo dice que es para. No pone enseñar, coma, redarguir, coma. Nos dice para. Y este texto es igual en nuestra traducción de la Biblia que en el griego. Él pone para hacer énfasis en cada una de las palabras, para que leas y te pares y digas, es para enseñar, es para redarguir, es para corregir. Pero siempre pensamos que estas palabras pueden ser sinónimos o pueden ser palabras parecidas, pero no lo son. Cada palabra tiene un significado diferente. Estarás pensando que la epístola de Segunda de Timoteo son versículos para maestros o para pastores, pero también lo es para todos nosotros, para todos los creyentes. Esto es lo que
Pablo tenía que utilizar la palabra de Dios, pero también es algo provechoso, beneficioso para nuestra vida. La Escritura nos enseña que toda la revelación de Dios es única y verdadera. Toda la revelación de Dios es única y verdadera. Y nos da las responsabilidades para nosotros. Timoteo y todo maestro cristiano tiene que exponer la palabra de Dios. Pero Dios nos ha revelado la Escritura para que aprendamos de ella y para que enseñemos a otros en ella. Para que cuando veamos un hermano, una hermana, le aconsejemos conforme a la palabra de Dios. Para que nuestro conocimiento de Dios aumente. Para que sepamos realmente qué está diciendo el Señor Jesucristo de nuestra vida. También nos dice que la Escritura nos sirve para redarguir. Y esta es una palabra fuerte, una palabra, dijéramos que como para reprender. Sirve para reprender. Todos los creyentes necesitamos ser redarguidos. Todos. No solo redarguir a otros, a lo mejor que no andan conforme a la palabra del Señor, pero personalmente lo más importante es que cada uno de nosotros necesitamos ser redarguidos por la palabra de Dios. La Biblia nos rectifica, nos redarguye, rectifica nuestro camino. Realmente cuando lees frente a frente a la palabra de Dios, cuando estás leyendo la palabra de Dios y encuentras algo y estás diciendo, bueno, si me está hablando realmente a mí. Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo. Es como un espejo que confronta nuestra realidad, que confronta nuestro pecado, que confronta quiénes somos y nos redarguye de pecado. Dios usa las Escrituras para revelarnos el mal que hay en nuestra vida y decirnos cómo estamos. Por eso el libro de Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios, no hay otro libro, no hay ningún otro libro que discierna lo que tú tienes escondido en el corazón. No hay otro. No hay otro libro que diga realmente cosas que tú no le dices a nadie. No hay otro libro que te lo diga a ti mismo. No hay otro. Solamente el poder de la palabra de Dios. Solamente. Y no solo en el transcurso de tu vida. No solo en el transcurso de la vida, sino en cada momento que escuchamos. Quizá dices, bueno, yo escucho la palabra del Señor y me redarguye y me corrige de pecado, porque vengo todos los domingos al culto y escucho la palabra. Yo te digo, hermano, te digo, hermana, eso no es suficiente. No es suficiente porque el Señor trata personalmente y directamente contigo en su palabra. En su palabra. También Pablo nos dice que es útil para corregir. La palabra nos corrige. Nos ayuda a reconducir nuestro camino. Porque siempre andamos en el camino del Señor. No. La palabra del Señor nos reconduce, nos vuelve a traer al camino de Dios. ¿Pero por qué? Pues para tener una vida consecuente al Señor. Una vida que agrade al Señor. Si no utilizas la palabra del Señor
y te has desviado de tu camino, pues ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Gracias a Dios que tenemos su palabra. Gracias a Dios, porque si no fuera así, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Aunque se haya presentado en nuestra vida, porque conocemos cómo son nuestros corazones. Y frente a la palabra, termina diciendo que es útil para instruir en justicia. La palabra es útil. El término griego para instruir tiene que ver con la instrucción de un niño. Tiene que ver con la palabra que sale de aquí, precisamente, pedagogía. Pedagogía. Es como criar a un niño apropiadamente. Criar a un discípulo apropiadamente. De la manera correcta. Esta es la palabra del Señor. Todo cristiano necesita ser enseñado por la palabra para que viva conforme a la voluntad de Dios. Este es simplemente este carácter, el carácter de instruirte en justicia. Vivir conforme Dios quiere que vivas. No, pero yo vivo como quiero y vengo los domingos al culto y leo la Biblia, pues las partes de la Biblia que me gustan, las bendiciones del Señor, o bueno. Estudia la palabra del Señor, aprovecha. Pregunta a los hermanos de la iglesia, lee la palabra. Es la mayor bendición que podemos tener, la mayor. A la vez, el creyente debe someterse a la palabra de Dios y ser instruido en ella, para que le convenza de pecado, para que lo transforme, le guíe y pueda también enseñar a otros sobre la revelación de Dios, para que pueda reprenderle, para que pueda advertir también si ve algún peligro que viene a la iglesia, algún peligro con un hermano de una falsa doctrina, de algo que no está conforme a la palabra del Señor, pueda advertirle bíblicamente, pueda ser corregido, pueda ser orientado en el camino correcto y pueda entrenarse en justicia, pueda ser un hombre de Dios entrenado en justicia. La palabra de Dios es útil para que el cristiano sea útil. ¿Lo escuchaste bien? ¿Lo has escuchado bien? La palabra de Dios es útil para que el cristiano sea útil. A fin de servir a Dios, de ser preparado adecuadamente, como dice la palabra del Señor, ser preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, como dice aquí, los hombres de Dios, como dice aquí la palabra, es un término sacado del Antiguo Testamento. Los hombres de Dios eran los que hablaban la palabra del Señor, que el Señor les había revelado. Estos son los hombres de Dios. Y el hombre de Dios en las epístolas pastorales, en esta segunda carta de Timoteo, pues es un pastor, un discípulo que va a ser pastor, Timoteo. Pero Pablo también afirma aquí que cualquier creyente puede llegar a ser un hombre de Dios, cualquiera, hombre y mujer, cualquiera. ¿Cómo? ¿Cómo? Haciendo su voluntad, conociendo su palabra, consagrándote a la lectura y el conocimiento de la voluntad de Dios. De esta manera. De esta manera serás controlado por ella, por la palabra. No por tus propios pensamientos, ni por la filosofía del mundo, ni por las cosas que se ven, que dicen otros que está bien o está mal. No, por Dios, por su palabra. Y en la iglesia, hermanos y hermanas, hay muchos trabajos y necesarios. Organización, limpieza, muchas cosas manuales, muy buenas y muy bendecidas por Dios para la iglesia. Pero si tú realmente quieres edificar a personas, si realmente quieres
bendecir a las personas, a los hermanos, a las personas de fuera de la iglesia, solamente con palabras. Solamente con la palabra, solamente con la escritura puedes bendecir a otros. Solamente con la escritura, solamente, no ni con ninguna otra cosa más. Aquí Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es suficiente para edificar su reino. Y nosotros formamos parte de su reino. Formamos parte de su pueblo. En este versículo hay dos palabras que son especialmente importantes: perfecto y preparado. La palabra se traduce como perfecto, significa estar completo. Claro, esto no significa que somos completos y ya no vamos a pecar nunca más en esta tierra. No significa eso. Significa que somos completos porque estamos preparados para ser usados por Dios. Y estar preparado significa estar equipado para su servicio. Estoy preparado, estoy equipado para servirte, Señor. Dicho de otra manera, la palabra de Dios prepara y equipa al creyente para que pueda vivir una vida que agrada al Señor y hacer el trabajo que Dios quiere, el trabajo necesario para la obra de Dios. Nos dice Pablo que es para estar preparado para toda buena obra. ¿Y qué son las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano? ¿Dónde están? Quizá hago cosas que son buenas o que me parecen buenas, pero ¿son realmente las obras que Dios ha preparado de antemano para que su pueblo ande a través de ellas? Nos dice que el propósito máximo de la preparación del creyente es la palabra de Dios que capacita al pueblo para hacer la buena obra de Dios. Y fijémonos aquí que no dice buenas obras, no dice en plural, dice buena obra, preparado para toda buena obra. Y esto es estar realmente equipado, consiste en un estilo de vida, una obra, no muchas obras, porque el cristianismo no se trata de hacer muchas obras, sino se trata de hacer una obra, conducirse, caminar obrando. Esto es el cristianismo, caminar conforme a la palabra, para capacitarnos en justicia. Para capacitarnos en esta justicia. Son las vidas de los hijos de Dios obrando, para traer salvación a aquellos que no la tienen, para equipar de la palabra de Dios a aquellos que no conocen. Esta es la justicia de Dios. La felicidad del Señor, esta es. Para esto el Señor te ha llamado. Para esto el Señor nos prepara para ejercernos para toda buena obra. Si sabes que la Biblia es verdad, si sabes que la Biblia es la palabra de Dios, si sabes que la Biblia está inspirada por Dios, no sé si es tu caso, pero ¿por qué no la estás usando? ¿Por qué no la estás leyendo? ¿Por qué la lees a medias? ¿Por qué no acabas de conocer realmente qué es lo que el Señor demanda de tu vida? ¿Por qué? Si aprecias la palabra, si apreciamos la palabra que es suficiente para nuestra vida cristiana y nos equipa para ser perfecto para toda buena obra, es que ha transformado tu corazón. Es que la palabra ha obrado en tu corazón. Dios nos equipa para toda buena obra, tratando nuestros corazones para que muestren obediencia a su palabra y sea
un fruto de salvación, un fruto conseguido en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Para esto nos equipa el Señor, para obedecerle, para honrar al Señor Jesucristo que ha dado su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos alimenta diariamente en su palabra. Dios nos capacita diariamente en su palabra. Dios nos hace diferentes al resto de la humanidad a través de su palabra. Si tú eres un hijo de Dios, si tú crees que el Señor ha dado su voluntad en su palabra, pídele a Él. Pídele a Él que te haga más apto, que te haga más diligente, que te haga más consecuente con la Biblia, con la palabra del Señor. Porque el Señor Jesucristo es el Verbo encarnado, aquel Verbo que dio su vida por cada uno de nosotros. Esta palabra preexistente se humanó, se hizo carne para dar su vida por la iglesia. Y es mi oración de hoy, que la palabra del Señor sea primeramente en tu vida, sea permanente, sea el objeto principal para dirigir tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos muestras tu soberanía, tú nos muestras tu voluntad, tú nos muestras, Señor, que sin tu palabra no podemos hacer nada, Señor. Que somos cristianos, somos creyentes, hemos creído en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Pero a través del conocimiento de tu revelación en la palabra, entonces es cuando te honramos. Entonces es cuando te glorificamos en este mundo, Señor. Que tu palabra permanezca en nuestra vida, Señor. Que tu palabra sea la lumbrera que nos alumbre, Señor, en esta semana, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús.